Si estás en primero de bachillerato, probablemente habrás utilizado en algún ejercicio de trigonometría la igualdad que aparece en pantalla, el seno de la suma de dos ángulos. Pero, ¿te has cuestionado alguna vez por qué esta fórmula es así? Está bien conocerla, está bien saber aplicarla, pero está todavía mejor saber de dónde viene. Si quieres saberlo, quédate, porque en este vídeo lo vamos a demostrar. ¡Vamos allá! Bien, pues vamos a demostrar la fórmula del seno de la suma de dos ángulos, que como sabes, dice que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta. Para ello, vamos a utilizar este cuarto de circunferencia que tenemos aquí dibujado en pantalla, y vamos a considerar que el radio de este cuarto de circunferencia es 1. Vamos ahora a trazar unos triángulos aquí, vamos a calcular unas razones trigonométricas, y por ello consideramos que el radio es 1. Sabéis que si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia y, por ejemplo, este ángulo alfa, si yo quisiera calcular el seno de ese alfa, pues pondría que es la ordenada de este punto partido por la hipotenusa en este triángulo rectángulo que se me forma aquí, ¿vale? Pero si yo cogiese, por ejemplo, una circunferencia más grande, por ejemplo, una circunferencia así, y prolongase esta longitud naranja del radio, la prolongase hasta aquí, y esto también lo prolongase hasta aquí, pues entonces podría, utilizando la circunferencia grande, decir que el seno de alfa es esta longitud partido por esta longitud, que sería la hipotenusa, el radio de esa nueva circunferencia, que sería la hipotenusa del triángulo. Pero como el triángulo naranja y el rojo son semejantes, entonces esos cocientes coinciden y por lo tanto el seno de alfa es independiente del radio que se tome. Por eso tomamos el radio más sencillo, que es r igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a pasar a la demostración. Vamos a dibujar aquí un ángulo alfa, por ejemplo este, y sobre él un ángulo beta, que va a ser este de aquí. Según lo que acabamos de decir, el seno de alfa más beta sería esta longitud, a la que vamos a llamar, por ejemplo, x, dividido por esta hipotenusa de este triángulo rectángulo, pero esa hipotenusa es 1, puesto que es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, tendríamos que el seno de alfa más beta, esto sería x. Y se trata de encontrar cuánto vale esa x. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí, por este punto, una perpendicular a este radio, el radio que estoy señalando con el puntero. Nos quedaría, pues, aproximadamente una cosa así. Esto sería aquí perpendicular. Y por este punto vamos a tomar ahora una perpendicular hacia abajo. Vamos a ponerla de otro color, por ejemplo morado, que sería pues así. Entonces, observad lo siguiente. Yo voy a llamar, por ejemplo, a esta longitud morada la voy a llamar A. Y a la longitud naranja la voy a llamar B. Y le voy a poner, por ejemplo, verde. A esta longitud que va desde aquí hasta aquí la voy a llamar C. Entonces, observad lo siguiente. Si yo cojo por el punto este y hago una paralela horizontal, así,
el segmento X se me quedaría dividido en dos partes. Una parte que sería esta de aquí y otra parte que sería esta de aquí. Vamos a ponerle nombre. Vamos a llamarlas, por ejemplo, tomado ya ABC, pues vamos a llamarla D y E. Entonces vamos a poner que esto va a ser D y esto va a ser E. Observad que D coincide con A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo podría decir, centrándome en el triángulo del ángulo alfa, podría decir, por definición, ¿no?, que el seno de alfa es igual a A partido por C, ¿verdad? El seno de este ángulo sería el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, si me voy al triángulo de beta, o sea, a este que está por encima, este de aquí, por definición diría que el coseno de beta sería el cateto contiguo, que es C, partido por la hipotenusa, que es 1, ¿verdad? O sea, estoy en el triángulo de beta y sería cateto contiguo esta longitud C entre hipotenusa 1. Por lo tanto, coseno de beta es C. Luego aquí, en esta expresión, podría poner que el seno de alfa es igual a A partido por C, pero C es el coseno de beta. Y entonces, de aquí me sale que A es igual a el seno de alfa por el coseno de beta. Pero A, como acabamos de decir anteriormente, coincide con D. Y D es una de las partes en las que hemos dividido el segmento rojo, que como sabemos es el seno de alfa más beta. Por lo tanto, puedo poner que esto es igual a D y me guardo esta expresión ahí. Esto me lo guardo ahí para más adelante. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a construir un nuevo triángulo, que va a ser este que voy a dibujar. Este de aquí. Bueno, voy a dibujarlo en otro color mejor. A ver qué colores tengo por aquí. Por ejemplo, voy a hacer con verde. Con verde. Tendríamos este triángulo de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Observemos, si nos fijamos en el triángulo de beta, o sea, en el triángulo que tiene por catetos B y C y por hipotenusa 1, que el seno de beta es igual, por definición, al cateto opuesto, que es B, entre hipotenusa, que es 1. Luego esto es B. Y ahora vámonos al triángulo verde que acabamos de dibujar. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? Pues observa que este ángulo es el complementario de este. Luego este ángulo es 90 menos alfa. Que este de aquí, que estoy punteando ahora, es recto. Por lo tanto, este forzosamente debe de ser alfa, puesto que la suma de los tres tiene que dar 180. Y entonces, este que es 90 más alfa, este que punteo, que es 90, perdón, 90 más alfa no, 90 menos alfa, 90 menos alfa, más 90, más este otro, que tiene que ser alfa, puesto que la suma de los tres me da un llano, que es 180, que sería todo esto de aquí. Entonces, teniendo en cuenta que ese ángulo es alfa, ¿vale? Voy a considerar el coseno de alfa, que lo voy a calcular en el triángulo que tiene los catetos en verde, ¿verdad? Y la hipotenusa es B. Pero observa que este cateto de aquí coincide con la longitud E. Luego esto de aquí es E. Entonces, el coseno de alfa calculado en ese triángulo sería el cateto contiguo E entre la hipotenusa, que ahora es B, ¿lo veis?
Estoy en este triángulo, estoy en el triángulo este de aquí, entonces la hipotenusa de ese triángulo es B. Entonces el coseno de alfa sería E partido por B. Pero B, según hemos visto antes, es el seno de beta. Por lo tanto, esto me quedaría coseno de alfa igual a E partido seno de beta. Y despejando E, me quedaría E igual a coseno de alfa seno de beta. Y entonces ya tenemos esta otra expresión. Fijaros que X, voy a poner aquí abajo, X es el seno de alfa más beta, que es lo que nosotros queremos obtener. Y que, según hemos puesto en el dibujo, esa X la hemos dividido en D más E. Pero D, ¿qué es? D es esto de aquí. D es seno de alfa coseno de beta. Y ahora sería más E. E es esto de aquí, que es coseno de alfa seno de beta. Y como X es seno de alfa más beta, pues entonces podríamos escribir esto y ya estaría probada la igualdad. Hemos llegado a la conclusión de que el seno de alfa más beta nos da justamente esto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. He querido hacer este vídeo para que tengáis en cuenta la importancia en matemáticas de saber de dónde vienen las cosas. Como dije en la introducción, es importante pues conocer la fórmula, saber aplicarla, pero sobre todo entenderla y saber de dónde viene. Porque en matemáticas uno tiene que ser muy riguroso y cuestionarse todo lo que hace y no dar nada por asumido. Es que a mí me han contado que esta fórmula es así. Pues sí, que es verdad que es así, pero es importante que te cuestiones de dónde vienen las cosas y por qué son así las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha servido, os agradezco que pulséis en me gusta y que os suscribáis al canal de la Academia pulsando la campanita para estar informados de las novedades. Sin más, me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.